In progress. Buenas noches, bienvenidos a la clase de los recursos financieros. Muchachos, en la semana 5 hay que recordar que todas las clases que son impares, vamos a tener clase. Por cada norma oficial requerimos 2 clases, ¿sí? Vuelvo a repetirles, muchachos, porque muchos todavía no entienden la onda de las actividades. Sí, se lo repito. En las actividades todas tienen que ir con formato APA. No valen dobles espacios. Sí, chequen el formato, chequen la letra, les va a ayudar en su tesina. Sí, por eso lo hacemos así. Todas tienen que llevar introducción de una cuartilla, conclusión de otra cuartilla completa, mínimo 3 bibliografías. Muchachos, no me pongan bibliografías del YouTube, ¿sí? O de videos. Tienen que ser libros o tienen que ser revistas, ¿sí? Que tengan un responsable de la publicación de las mismas, ¿sí? Con lo que ustedes puedan sustentar la información que están poniendo en su trabajo. Cuando son ensayos, son 3 cuartillas y aparte es el caso práctico, no valen cuadritos, fotos, ilustraciones, etcétera. No, tiene que ser magro, todos las 3 cuartillas, ¿sí? Y en esta clase todas las actividades llevan caso práctico, en el caso de los recursos financieros. Ok. Muchachos, fíjense que esta clase, ¿sí? Va a estar muy interesante porque vamos a hablar. Doctor, disculpe. Sí, sí, buenas noches, Genaro. Sí, buenas noches a todos, disculpe. Sí, por favor, si nos puede hacer, bueno, si me puede hacer el favor a mí de explicarme un caso práctico para poder agregarlo a la actividad que me está pidiendo, por favor, si es tan Eh, amable. pero ¿cómo explicarte el caso práctico, O sea, de Genaro? aplicar el NIF B10, ¿sí está entendible lo que estoy diciendo, doctor? Ah, sí, si quieres al Pues, final, Genaro. por favor, sí, gracias. Claro que sí, con Gracias. mucho gusto. Sí, gracias. Muchachos, como les digo desde el principio del curso, trato de darles información un poquito diferente a la que viene en el libro, ¿sí? En esta norma B10, muchachos, precisamente estamos hablando, ¿sí? De cómo repercute o cómo afecta, ¿sí? La inflación en la norma. Pero para saber bien y estar bien enterados del tema, pues tenemos que tocar el tema de la inflación, ¿sí? Yo sé que todos tenemos la idea, pero me voy a meter un poquito más a fondo, ¿sí? De lo que es inflación y es deflación, etcétera, etcétera, para que el concepto esté bien claro, ¿sí? Y podamos entender mejor la NIF. Podemos decir que la inflación, muchachos, es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo determinado. Sí, muchas veces nosotros vemos, oye, la inflación, la sacan por mes, pero al final
normalmente tomamos la inflación de todo un año. Y cuando oímos o escuchamos que hay inflación, pues significa que los precios han subido o como le dice su nombre, se han inflado y de ahí viene el nombre de inflación. Y existe inflación cuando aumentan los precios de forma sostenida, ¿sí? En el conjunto de bienes y servicios de una economía. Eh, por ejemplo, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube, hay inflación. De hecho, a continuación, muchachos, vamos a platicar de la importancia de conocer bien el significado de inflación y por qué es tan importante. De hecho, es un fenómeno, muchachos, que ocurre en casi todos los países. Y de hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en sus países haya algo de inflación. Y normalmente en los países del primer mundo está entre el 2 y el 3%. Si no hubiera inflación, los precios bajarían y ya no sería inflación, sería deflación. Y la deflación es el temor de cualquier responsable económico de un país. De hecho, la deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico de un país. Y por lo mismo, pues puede derivarse en una espiral deflacionista y de hecho puede ser de consecuencias terroríficas para la economía de un país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria, sobre todo en los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo es conseguir la estabilidad de precios manteniendo una tasa de inflación del 2% anual. Una de las funciones de los precios es permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que deseen comprar según el precio del mercado y a los empresarios determinar la cantidad de producto que desean vender a cada precio. De hecho, los precios garantizan que los recursos se repartan de manera más eficiente para alcanzar un equilibrio en el mercado. Y si los recursos se pueden asignar de manera eficiente, pues qué mejor. Ahora, lo más común es que los precios aumenten, provocando inflación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Pues muchas veces se habla de que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también tienen que subir acorde a la subida de esos precios. De esta manera, el poder adquisitivo de los ciudadanos se puede mantener estable. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita nosotros que tenemos una inflación muy alta y nuestros salarios suben poquito, pues ahora cada vez que vamos al súper vamos a poder comprar menos productos que los que comprábamos hace 15 días o hace un mes o el año pasado. ¿Sí? Y ahí es donde nos damos cuenta que hay inflación. Vamos, híjole, antes hacía el carrito con 2,000, ahora lo hago con 2,500. Híjole, ahora se me fue a 3,000 y sigues tú consumiendo lo mismo, pero ya no ganas igual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación?
Una puede ser positiva o negativa. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y también del gobierno. Esto se debe a que si hay una inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda va a ser menor que antes de que subieran los precios. ¿Por qué? Porque se queda estacionada. Ahora, la subida de los precios pues provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de consumir después, porque entonces después pues el producto va a ser más caro, ¿sí? Y esto es fundamental para que el dinero pueda fluir y pueda circular y hay una transmisión de bienes en una economía, ¿sí? Es como se forma el engranaje del capitalismo, ¿sí? Tú dices, oye, quiero comprar un coche y vas a la agencia, ¿cuánto cuesta? 200,000 pesos. Bueno, me fui bajito, 300. Y sabes si se van dentro de 6 meses, ya no va a costar 300, va a costar 320. Ah, ¿sabes qué? Mejor lo compro de una vez. ¿Por qué? Porque va a subir la inflación, ¿sí? Ok, ahora, pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida en los precios, lógicamente el poder adquisitivo va a bajar. De hecho, podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en el año, pero la inflación ha sido de 20. En realidad podemos comprar un 10% menos con el mismo salario que tenemos. Ahora, disminución del ahorro. La inflación, muchachos, provoca que el dinero pierda valor, por lo que va a motivar a consumir y gastar el dinero en lugar de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos inversores van a preferir gastarlo ahorita que gastarlo después porque vale menos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación? Primero vamos a ver cómo se calcula. Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumo, el IPC, y este está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropa, medicinas, inclusive comunicaciones, transporte, vivienda, todo, ¿sí? Todo lo que tenga precio. Y otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de los precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. ¿Cuáles pueden ser las causas de la inflación? Bueno, pues la inflación se puede producir por 4 razones. Uno, por aumento de la demanda. Dos, cuando aumentan los costos de las materias primas. Tres, por las propias expectativas. Y cuatro, por aumentos de la oferta monetaria. Ahora vamos a ver los tipos de inflación. Según el porcentaje de aumento, podríamos decir que existen varios niveles de inflación. La primera, que ya platicamos hace rato, se trata de la deflación, que se trata de una inflación pero negativa.
Esto quiere decir que cuando los precios, en lugar de subir, bajan. Luego hay una inflación moderada, cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Luego viene la galopante, que se da en caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos, como la vivimos en el sexenio de López Portillo, ¿sí? Y luego viene la hiperinflación, que ya son aumentos de precios que superan el 1000% en un año, ¿sí? Y estos sí provocan graves crisis económicas, ¿sí? Además, al hablar de la alza en los precios, pues se suele usar una cierta terminología para poder describir las diferentes formas de aumento en los precios, ¿sí? Por ejemplo, otros términos relacionados con la inflación son la estanflación, que se da cuando existe inflación y además decrece el PIB. Otra, una inflación subyacente, que es aquella subida de los precios que, que excluyen los productos energéticos. Vamos a ver un ejemplo de inflación, ¿sí? Por ejemplo, reducción del poder de compra del dinero. En 1970, muchachos, por ejemplo, con 10 pesos, mire, yo me acuerdo allá por el 77, 78, 79, ¿sí? Antes de que viniera la crisis con López Portillo, en el 80, yo iba a, ahorita les dicen cooperativas, nosotros decíamos la tiendita de la escuela. Iba a la tiendita de la escuela y mi papá me daba una moneda grandotota de Iturbide de 5 pesos. Y yo me podía, fíjense todo lo que compraba con 5 pesos. Una coca, una dona, unas conchitas y un gansito. Ahorita, ¿qué te compras en el 2023 con 5 pesos? Pues, a ver, alguien que me ayude, ¿qué te compras con 5 pesos? A ver, Genaro, ¿qué te compras con 5 pesos? Nada. Chiclitos, yo creo. 2 bolillos del Soriana. 2 bolillos de Soriana. Imagínate en ese entonces cuántos bolillos te podías comprar con 5 pesos. Te alcanzaban un montón. Si nomás el gansito, ¿cuánto cuesta ya? La coca, ¿cuánto cuesta ya? Las conchitas, ¿sí? Entonces te comprabas un montón. Ahora, toda esta subida de precios, muchachos, provoca la pérdida del poder adquisitivo de todos los ciudadanos, ¿sí? O dicho de otra manera, si hay inflación, significa que con el mismo dinero, ¿sí? Podemos comprar menos cosas que antes, ¿sí? Si antes, por ejemplo, las naranjas, ¿sí? Costaba, no sé, 2 pesos el kilo, una persona con 10 pesos podía comprar 5 kilos, pero si el precio sube a 2.50, pues la persona nomás va a poder comprar 4, ¿sí? Ahora, vamos a ver los efectos de la inflación, ya metidos ahorita en lo que es la norma, ¿sí? De hecho, esta norma, muchachos, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse en el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. La norma de información financiera B10 empezó ahí por el año del 2007, ¿sí? En julio, y se publica en agosto del 2007. Y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2008.
En la década de los 80, cuando nuestro país registró niveles de inflación sumamente altos, que llegaron al 100 o superaron el 100% anual, se emitió el boletín B10, reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. De esta manera se logró incrementar el grado de significación de la información financiera contenida en los estados financieros. En la época actual, estando nuestro país en un escenario de inflaciones anuales de un solo dígito, pero ya durante los últimos años, el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera evaluó la vigencia del boletín B10. Sí, el Consejo consideró que puede darse el caso de que en determinados periodos contables el nivel de inflación sea bajo. Déjenme, admito a varios compañeros. Ok. Perdón. Consideraron que en determinados periodos contables el nivel de inflación puede ser bajo. Por lo tanto, a lo mejor es irrelevante en su reconocimiento contable. Sin embargo, al cambiar el entorno económico, ¿sí?, a lo mejor hay la necesidad de reconocer algunos efectos de la inflación, incluso de una manera acumulativa, porque si no lo haces, a lo mejor podría desvirtuarse la información financiera, y aunado todo lo anterior, de todo lo anterior, también se puede considerar un esquema normativo completo que debe incluir una norma relativa al reconocimiento de los efectos de la inflación, con independencia de la relevancia de los niveles de dicha inflación en el país. Ahora, el Consejo consideró conveniente mantener esta norma B10 y ante las determinadas circunstancias de ciertos periodos, pues permitió el no reconocimiento de los efectos de la inflación, habiendo una desconexión de la contabilidad inflacionaria. Pero ¿por qué se emitió la B10 entonces, muchachos? Bueno, el Consejo concluyó, como lo señalé hace ratito, que es adecuado mantener esta norma, ¿sí? Porque en un momento dado puede desatarse una crisis y haber inflación, ¿sí? Sin embargo, se hizo necesario efectuar algunos cambios al boletín B10 de aquella época de los 80 para adecuarlo a las situaciones actuales, ¿sí? Primero se consideró conveniente modificar la norma para que solo esté enfocada al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no a la evaluación de activos netos. Por ejemplo, algunos valores de reposición. La norma solo se debe atender a la determinación de las cifras reexpresadas de los distintos valores establecidos por la NIFA 6, reconocimiento y evaluación, sin establecer lineamientos para la utilización de dichos valores. Esto ayuda a un mejor planteamiento de la norma y consecuentemente poderla aplicar de mejor manera, ¿sí? De hecho, el Consejo consideró necesario derogar la posibilidad tanto de utilizar valores de reposición para inventarios como de aplicar indiciación específica para activos de procedencia extranjera. Por otra parte, también se consideró el reordenar la norma, pues en su momento, además del boletín B10 original, se emitieron 5 documentos de adecuaciones del mismo, además de algunas circulares, y esto llevó a que este boletín se tornara muy complejo.
a pesar de que se emitió un documento integrado en el que se concentraron todas estas adecuaciones, este esfuerzo no fue suficiente debido a que no se modificaron en su totalidad su redacción y estructura. Esto es en sí el material que les preparé para esta clase. Hace ratito me decía Genaro, oiga maestro, explíqueme un ejemplo de la NIF B10. Difícilmente, Genaro, vas a poder encontrar la aplicación de la norma B10, porque los índices que tenemos de inflación en los últimos años es muy baja, o en los países es muy baja. ¿Qué te recomiendo hacer? Busca el boletín B10 y vete a algún ejemplo de 1980 de alguna empresa, ¿sí? Revísalo y más o menos te puedes dar cuenta en un momento dado, de cómo puede funcionar la norma hoy en día. A ver, Genaro, ¿quedó más o menos resuelta la duda? Pues Es que ahorita es bien difícil que la encontremos, Genaro, porque tenemos inflaciones de un dígito. Y esta norma está hecha para cuando hay muchas crisis y las inflaciones son muy altas. Ahorita mantenemos inflaciones pequeñas, entonces esta norma no opera, ¿sí? O no la toman mucho en cuenta. ¿Por qué la vemos? Pues una, me la marca el programa, y la otra, si se viene una crisis grandota, pues sabes que hay una norma, la cual hay aspectos de la inflación que la inflación pueda afectar a las empresas. Pero puedes buscar una de los 80, una antigua, y ahí la pones, no te preocupes, Genaro. Una duda. Sí, Salvador. Creo que ahí mismo en la norma, maestro, Ajá. viene señalado hasta qué porcentaje de inflación, ¿no? Dice, si tu entorno económico llega a 5, 3, no se aplica. Pero Ajá. si sobresale de cierto parámetro, sí se debe De cierto rango. Hay un rango, maestro. Sí, hay un rango, sobre todo en la norma internacional. Ok. Sí, acuérdate que los países del primer mundo, que son los que sacaron la norma internacional, se mantienen entre el 2 y el 3. ¿Por qué se mantienen en ese rango, muchachos? ¿Sí? Para que la gente gaste y al haber gasto crezca la economía, y otra, para que los bancos también les sea negocio prestar dinero y cobrar intereses. Si no, la economía se estanca, si hay deflación. Por eso siempre hay inflación, pero inflaciones muy, muy, muy pequeñas, muy cortas. Muchachos, ¿alguna duda? doctor, Sí, yo sí dígame. tengo una duda. Entonces, Sí. el parámetro es de 3 a 5% si en un momento dado existe el índice nacional de precios del consumidor es del 3 al 5%, ¿no se aplica la norma? Me parece que no. ¿O el parámetro cuál? Mira, no estoy seguro del parámetro, Genaro. Pero lo googleamos. Ah, mira, lo puedes buscar en Google.
Dice, por su parte, la NIT B10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en una información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante los 3 ejercicios anuales anteriores. Va a estar bien cañón que lo encuentres. Vas a necesitar irte bien atrás con el boletín B10. Adelante, Ángel. Perdón. A ver qué nos dice Ángel. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, compañeros. Oiga, maestro, aquí, bueno, viendo la norma esta B10 y Ajá. viendo los porcentajes de inflación que nos maneja de 2 al 3%, invariablemente, pues sí, en algunos años sí se iba estableciendo ese porcentaje. Pero, por ejemplo, en el 2022, la inflación creo que fue entre el 7 y el 8%, por ahí iba. Lo cual, como usted bien lo comenta, en los productos y servicios, pues se encarecen al llegar a estos porcentajes. Claro. ¿Sí? Bueno, y en base a esto, a este porcentaje, hay áreas o dependencias de gobierno que hacen sus presupuestos en base a esto. Entonces, si lo hacen entre el 2 y el 3%, pues obviamente va a quedar muy bajo. Entonces, ahí en el caso de nosotros, agarramos lo que viene siendo el PIB, ¿sí? Que es lo más cercano a lo que viene siendo a la política económica de lo que viene siendo. Es correcto, sí. Entonces, pues entre el 2 y 3%, como le digo, anteriormente, pues sí se venía manejando, nomás que ahorita en este año, actualmente se ha estado estableciendo la inflación, ha estado siendo normalizada. De hecho, ahorita está lo del superpeso que le llamamos, ¿verdad? Pero sí, en la inflación, nosotros, ya ahorita el 2 y 3% queda muy abajo de lo que viene siendo ya para generar un presupuesto, por así decir. Sí, porque no te va a alcanzar. Mira, a mí me tocó cuando estuve en San Nicolás, como director administrativo en Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que tenía que ser el presupuesto para la gasolina anual. Al principio no tenía problema porque en ese entonces aumentaba ciertos centavos al mes. El problema se vino después en los años que ahorita no sabes qué tanto va a subir. Entonces, pues te tienes que agarrar del PIB a fuerza. Porque imagínate que se dé un subidón, ya no te va a alcanzar. Entonces yo creo que esa es la mejor manera, Ángel. Gracias, maestro. ¿Alguien más, muchachos? Porque se nos va a cortar, no tarda. Ok, si no hay más, muchachos, nos vemos ahorita en unos minutitos, unos 10 minutitos en la otra clase, nada más mientras grabo la clase. Bueno, que se grabe en mi computadora y doy de alta la otra. Gracias, muchachos. Gracias, hasta el rato. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Gracias.